A 50 años de la troupe de Martín Caradagian, Titanes en el Ring, el periodista Daniel Roncoli escribió El Gran Martín, vida y obra de Caradagian y de sus Titanes, y ya está en contacto con nosotros. Bienvenido al programa, Daniel. Muchas gracias, Alberto, un gustazo charlar con vos. El gusto es nuestro. Contanos cómo surge tu pasión por Titanes en el Ring, ¿no? A ver. Y viene de la infancia. Yo digo que en literatura uno, aunque escriba de una cosa que parece alejada de tu vida, sí, siempre estás escribiendo de vos mismo. Así que yo supongo que este libro se empezó a escribir en Cañuelas, en mi pueblo, cuando jugaba con mi amigo Sergio Indavería en la carnicería de su papá. Teníamos armado un ring ahí detrás de la cámara, y jugábamos a las luchas ahí. Después, en una clase de literatura en la secundaria, escribí una especie de ensayo sobre la ficción deportiva. Me habían pedido un trabajo sobre la Aleph de Jorge Luis Borges, y si bien entregué el trabajo, salí hablando de la ficción deportiva. Y en esa misma época yo llegué de Cañuelas a Buenos Aires un día a la Asociación Argentina de Actores y me encontré con un urso que lo llamaron en la caja como Eduardo Bargach. Yo había sentido hablar de un luchador, Ali Bargach, y tomé coraje y le pregunté si tenía algo que ver con el Ali Bargach que me habían mencionado, y me dijo que era él. Me dio su teléfono y fue el primer luchador con el que comencé a hablar, y él después me abrió la puerta de esta historia fascinante. Me apasioné y ya no la pude dejar. Daniel, según el programa, Martín Caradagian era el campeón del mundo. Los luchadores tenían nombres que sonaban lejos, sí, como el Indio Comanche, la Momia o todos los hombres enmascarados. ¿Qué papel jugaba lo mitológico en el ciclo de Titanes en el Ring? Lo mitológico forma parte de una segunda etapa del programa, que a Caradagian le gustó después introducirlo de modo directo, sin ningún tipo de ambagues o metáfora. Directamente iban al mataburro, como decía él, y eligieron personajes de la mitología griega y romana para incorporarla al ciclo. Pero evidentemente la mitología de la cosmogonía de Titanes también tiene que ver con el mito de sus propios personajes, todo el misterio que encarnaban. Martín era muy celoso de la identidad de los personajes y mantener esa dualidad del bien y el mal. Tanto es así que en las épocas más florecientes, donde había dinero y recursos, los buenos paraban en un hotel, los malos en otro. Si los luchadores iban a bailar, estaban equidistantes, sin darse bolilla, y en algún momento de la noche siempre había algún cruce un poco premeditado para alimentar esa mitología. Y esto fue algo que mamó de la escuela de Luna Park, con los luchadores extranjeros, especialmente el hombre montaña, claro, que también era muy severo a la hora de marcar esto en la vida de todos los días. Si veía a alguien bueno y malo junto en las adyacencias de Luna Park, eran suspendidos y podían perder su trabajo. El Ancho Peuchele, el Caballero Rojo, el Pibe 10, STP, Benito Durante. Cada protagonista tenía un estilo propio. ¿Dónde reclutaban a los luchadores? ¿De dónde surgían? ¿De dónde salían? Mira, los luchadores generalmente tenían un pasado deportivo, provenían de la lucha libre grecorromana, algunos del fisicoculturismo, los menos, y también había gente que provenía de las artes marciales. Titanes en el Ring, como fue un programa muy popular, también gestó de alguna manera una suerte de escuela de lucha. En muchos lugares se comenzó a hacer el catch y comenzaban a llegar luchadores masivamente. Caradagian nunca tuvo problemas con la troupe en cuanto a la cantidad de gente, más bien tenían que dejar gente afuera que la que tenían en el programa. Pero en la primera etapa es cierto que también llamaron a muchos luchadores extranjeros. Vinieron muchos de Perú, que era una escuela muy buena. Vos hoy nombraste al Indio Comanche, que era un luchador peruano, que felizmente todavía vive, nos acompaña y hasta acá en la Argentina. Llegó por un contrato de 3 meses y ya lleva 50 años entre nosotros. ¿Y el hombre de la barra de hielo de dónde surge? ¿Cómo surge el misterio? El hombre de la barra de hielo surge de una casualidad. En el primer programa del año 72, Canal 13, ahí debutaba Titanes en el Ring los domingos a las 8 de la noche, y el Ancho Peuchele luchaba con el Vikingo. Le hace una toma, lo tira fuera del ring. Cuando cae mal, Peuchele se golpea el hombro contra el borde del ring y se golpea la cabeza. Mandan rápidamente a buscar hielo a uno de los segundos del programa, Juan Carlos Agostinacho, que hoy es pastor pentecostal. Salió desesperado, imagínate, un domingo a las 8 de la noche en Buenos Aires, donde conseguía hielo, y llega hasta una fábrica de hielo donde le dan una barra. Entra raudamente al estudio sin reparar que se cruzó en cámara, y el director, que era un cubano, Roberto Miranda, insultó en el control. Martín, que estaba siempre al lado del director en todas las luchas, obviamente menos en la final, que era la suya, dice: ¡que pase de nuevo! Y todos pensaron que estaba loco. Cuando lo ve pasar de nuevo, Di Sarli dice: ¿a dónde va? ¿Este hombre a dónde va?
Y ahí quedó el hombre de la barra de hielo. Martín tuvo ese olfato para saber que podía ser un personaje que llamara la atención y después trató de venderlo durante todo el año y no lo consiguió. Esa fue una de las asignaturas pendientes. Él quería vendérselo a una marca de heladera para que algún malo viniera raudamente, le rompiera esa barra de hielo y le pudiera decir, no hay problema, el hombre de la barra de hielo siempre tiene hielo de sobra porque tiene la heladera tal y tal, ¿no? Qué bárbaro. Daniel, ¿cuánto tenía que ver con la mística del programa Rodolfo Di Sarli? Recién lo nombraste, ¿no? Para mí fue fundamental, yo te diría que fue el 50% del programa. Le puso prosodia o una música de fondo a esta disciplina que es muda, que tiene que ver con la pantomima y con el teatro mudo. Y además era un hombre que concitaba dos cosas que son muy difíciles en un relator. Era totalmente apasionado, te hacía trepidar y además era un hombre culto, erudito, de un lenguaje muy fino. Y era de alguna manera el brazo intelectual de Martín, que Martín era analfabeto y que tenía mucha intuición, pero que le faltaba justamente ilustración, y Rodolfo conformaba, digamos, esa dupla, un poco del Cirano que escribía las cartas de Martín, ¿no? Es cierto que Di Sarli, que el programa iba en directo, ¿no? Manejaba los tiempos del programa, por ejemplo, se terminaba y apuraba y decía, termínelo, Martín, termínelo. Claro, manejaba las luchas, era el director de orquesta, porque él sabía los tiempos reales del programa, estaba escuchando cuando le pedían los cortes, todo lo que sucedía y de alguna manera es muy difícil de medir para un luchador y para un árbitro el tiempo exacto de una lucha porque, bueno, uno está en la fogosidad del desempeño y a veces, muchas veces se encendían los ánimos, se iban un poco de lo que estaba pautado o previsto y entonces Rodolfo era el encargado de pedir los finales, de marcar el final para cumplir con la pauta televisiva porque no dejaba de ser un show pensado para la televisión, un programa, ¿no? Daniel, ¿y cómo era Martín como líder con el grupo? ¿Cómo era su relación con los Titanes? Un poco más, por favor. A ver. Martín era un personaje muy singular, era un hombre muy severo, muy duro para la interna del grupo, tenía una disciplina verticalista. Él lo había aprendido en carne propia porque había vivido ese tipo de rigor cuando él era empleado del Hombre Montaña y cuando intentó trabajar en la troupe del anterior patrón de Montaña, del polaco Karol Nowina. Lo habían castigado mucho, llegaba el tema al castigo físico y un poco a la humillación. En el caso de Martín era un poquito más laxo el tema, pero de todas maneras era un patrón de cacha en todo el sentido de la palabra. A veces las cosas había que arreglarlas sobre la colchoneta porque no se podían dirimir de otro modo. Y tuvo un manejo bastante duro. Era un hombre además muy, muy jodón, muy don Juan. Muy avaro. Esto también lo había mamado en su infancia por su papá, que era extremadamente avaro. De alguna manera condenó a la familia a una indigencia inducida porque era un comerciante próspero del negocio de la carne, había venido escapando del genocidio armenio a principios del otro siglo. Y Martín, bueno, tenía muchas cosas de las que habían vivido, él después las desarrolló, porque esto le obligó a él en su infancia a desarrollar una habilidad para el comercio, que después la trasladó a Titanes en el Ring. Él realmente a los 7, 8 años, 9, 12, estuvo a cargo de negocios y siempre pensó en invertir en oro. Y finalmente terminó teniendo una joyería que dio un montón de anécdotas en la calle Libertad. Y era un comerciante de ese tipo, a él le gustaba lo que se podía pesar, era un comerciante, digamos, no un empresario en lo que uno puede pensar hoy, un gran empresario de la tele, como puede ser una figura al estilo de Marcelo Tinelli, sino que él era más bien un comerciante de te doy tanto, recibo tanto, le gustaba el negocio rápido, Mirá. Hecho en el momento, pagar al contado, ese tipo de comercio demostrador. ¿Y quién era la momia? ¿Quién lo personificaba? Bueno, la momia hubo muchos luchadores que lo hicieron, pero básicamente hubo dos que le dieron la fisonomía. El primero fue Iván Kovalsky, este era el nombre del personaje, Iván Kovalsky, el luchador ruso. En realidad se llamaba Eugenio Sediuk, un luchador muy bueno de Titanes en el Ring, un acróbata, ebanista de madera. Y el segundo fue el gitano Ivanov, Juan Enrique dos Santos. Ambos fallecieron en accidentes trágicos, automovilísticos, un poco el signo trágico de la momia que alcanzó a otros hombres de la troupe, porque Antonio Tangona, que alguna vez se puso el traje, también pereció en un accidente automovilístico. Qué notable. Y Carlos Pelle, uno de los últimos que se puso el traje de la momia, era auxiliar en SAME en la tragedia de Cromañón, que nos enlutó a todos, y como un efecto residual de la ingesta de monóxido de carbono, él murió también siendo un hombre joven y bueno, teniendo que ver con esto de la momia. Pedro Goitía la hizo en alguna oportunidad, pero básicamente los dos luchadores que le dieron la fisonomía, la renguera, ese golpe en la espalda como punto débil, fueron Iván Kovalsky
y el gitano Ivanov. ¿Y el Caballero Rojo, es cierto que era interpretado por Norberto Imbeloni, el dirigente justicialista, o es todo un mito eso, sobre esa interpretación? Y es uno de los tantos mitos de Titanes en el ring. Mito. Esto tuvo que ver un poco con la quema del cajón de Herminio Iglesias, donde Imbeloni estuvo involucrado. Cuando llegó la democracia en el año 83, a raíz de estos episodios, un diputado peronista llamado Cano de la oposición a Imbeloni lo fustigó y lo quiso minimizar diciendo que era el Caballero Rojo. Y todo partió desde una ocurrencia de Imbeloni cuando había estado preso, detenido, que había tenido un gesto caballeresco y le dijeron: usted es un caballero, y él dijo: un caballero rojo. Por su filiación con Independiente de Avellaneda, como era un hombre de un buen físico, deportista, y que casualmente había vivido a 2 manzanas de donde vivió en una época el Caballero Rojo verdadero en Avellaneda, quedó un poco ese mito de que Imbeloni había sido el Caballero Rojo. Mirá de dónde viene. En 20 palabras, ¿qué va a obtener el lector cuando lea tu libro sobre los titanes en el ring? Este libro es la cosmogonía de Martín Caradagian y toda la historia del programa de televisión y las historias de vida de sus luchadores, que en cada una de ellas hay verdaderamente una novela o una película. Bueno, la gente ya lo sabe. El Gran Martín, vida y obra de Caradagian y de sus titanes, de Daniel Roncoli, ya está en todas las librerías. Queremos agradecerte este momento, este ratito, y que te vaya bien, Daniel. Éxito con Te esta agradezco mucho, edición. Alberto, un abrazo. Gracias por la gentileza. Hasta siempre, Daniel Roncoli. Sugerencias a dicenquedicen @fibertel.com.ar. Nos vamos a reencontrar la próxima semana. Han sido muy amables. Muchísimas gracias. Gracias. Auspiciaron este programa Grupo Asegurador La Segunda, Municipalidad de Rosario, Helados La Montevidiana, calidad superior, Lácteos Leyenda, hechos de la pureza, Sport 78, Rosarino por deporte, Accesaniga, mayor exposición y mucho más confort. Rodicio, una invitación a disfrutar sin límites. Ciudad Rivera, Ciudad Rosario.